Abrimos nuestras Biblias al libro de Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Vamos a empezar a leer en el versículo 14. El contexto de este pasaje es el Señor exponiéndole a Israel y a Judá sus pecados, llamándolos al arrepentimiento, dándoles una promesa al final en el versículo 19 que debía moverlos a ellos, a ese arrepentimiento. Dice así Jeremías 3 del 14 al 19. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. ¿Qué es esto? Esto es la promesa del nuevo pacto. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Entonces, como vimos la semana pasada, la doctrina de la adopción no es única del Nuevo Testamento. Es una doctrina que se encuentra en el Antiguo Testamento. Israel era el hijo de Dios, ¿verdad? A los israelitas Dios los llamaba a su pueblo los hijos suyos. Pero sobre todas las cosas es aquí, en el Antiguo Testamento, cuando se da una promesa. Es una promesa que se cumple en el nuevo pacto en Cristo Jesús, que es la promesa de que Dios será nuestro Padre y nosotros sus hijos. De que los creyentes en Cristo Jesús podrán llamar a Dios Padre mío, y Él llamarnos a nosotros sus hijos. Esta doctrina está ligada al nuevo pacto. De hecho, si había algo que los fariseos no podían concebir, era llamar a Dios Padre. Cuando el Señor le enseñó a sus discípulos que oraran así, Padre nuestro, Mateo 6, lo que están estudiando, aprendiendo nuestros niños, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa enseñanza era revolucionaria. De hecho, los judíos querían matar a Jesús por referirse a Dios con ese término. Eso fue lo que vimos con el pastor Eric en Juan capítulo 5. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos no podían concebir que un hombre llamar a Dios Padre. Por eso lo quisieron matar. Pero Jesús les estaba recordando a sus discípulos una de las verdades más maravillosas del Antiguo Testamento, que Dios había prometido a su pueblo ser su Padre y ellos sus hijos. Y por ser sus discípulos, porque ellos habían tenido fe en el Señor Jesucristo, ellos ahora entonces podían orar así: Padre nuestro que estás en los cielos.
sin ninguna vergüenza, sin ningún temor, como vamos a ver hoy. Ellos podían orar así. Hoy continuamos entonces con nuestro estudio del capítulo 12 de nuestra confesión de fe acerca de la doctrina de la adopción. Entonces vamos a recordar nuevamente qué es lo que nosotros confesamos. Capítulo 12. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por lo cual son incluidos en el número de los hijos de Dios, y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben al Espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Nos recordemos cómo habíamos dividido este párrafo para estudiarlo. Primero, la definición de la doctrina de la adopción. Segundo, las bendiciones de la adopción. Y tercero, el resultado de la adopción. Ya vimos la definición de la doctrina. Solo para recordar, William Ames, la adopción es la sentencia de gracia de Dios en donde Él acepta al creyente por amor a Cristo a la dignidad de hijos. Esa es la doctrina de la adopción. Dios adopta a aquel que ha creído en Jesucristo por amor a Cristo como un hijo suyo. La adopción entonces no es otra cosa más que Dios haciendo de aquellos que eran extraños, aquellos que estaban voluntariamente bajo la paternidad de Satanás, aquellos que eran sus enemigos, Dios haciéndolos sus hijos. Eso es la adopción. Por adopción, ¿por qué? ¿Por qué por adopción? Bueno, porque por generación Dios solamente tiene un hijo. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Solamente ese es por generación. Entonces, si Dios va a tener más hijos, tiene que ser por adopción. Por eso es que tiene que ser por adopción. Lo hizo en Cristo Jesús y por amor a Él. Es decir, lo hizo por la obra activa y pasiva de Cristo en su vida. Lo hizo por esa vida perfecta que Jesucristo hizo y vivió aquí en la tierra, y por su obediencia pasiva en la cruz del Calvario, sufriendo la ira de Dios por los pecados de su pueblo. Así es como nos adoptó el Padre. Así es como nosotros podemos tener a Dios ahora por Padre, únicamente por causa de Cristo. Y si Dios es nuestro Padre y si nosotros somos sus hijos, entonces dice el párrafo del capítulo 12, gozamos nosotros de sus libertades y privilegios. Como vimos hace 2 semanas, si somos hijos de Dios, entonces somos libres. Libres del poder de Satanás, libres de la condenación de la ley, libres del mundo, libres de cualquier ley humana que quiera atar nuestras conciencias a algo que Dios no haya condenado como pecado. Libres, porque somos hijos de Dios. De nuevo, ¿cuál es el fundamento de la doctrina de la libertad cristiana? La doctrina de la adopción. Es algo que tenemos que entender. Es algo que muchos cristianos no entienden y por eso se sujetan a leyes humanas. No tome café, mujeres no pueden andar en pantalones, no pueden tomar vino. Leyes humanas. ¿Por qué? Porque no entienden las bendiciones que trae la adopción. ¿Y cuáles son esas bendiciones también? Bueno, vean lo que dice el párrafo 12. Gozan de sus libertades y privilegios. ¿Cuáles son esos privilegios o esas bendiciones?
tienen su nombre escrito sobre ellos. Reciben el espíritu de adopción. Tienen acceso al trono de la gracia con confianza. Reciben capacitación para clamar Abba Padre. Reciben compasión, protección, provisión, corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. Al menos 10 bendiciones son confesadas por nosotros como parte de la adopción que Dios ha hecho de nosotros. 10 bendiciones. Veamos entonces la primera. Tener el nombre de Dios escrito sobre nosotros. ¿Qué significa tener el nombre de Dios escrito sobre nosotros? Mis hijos llevan el nombre Flores. Diego Flores, Felipe Flores, Daniela Flores. Si viviéramos en un país con una cosmovisión bíblica, mi esposa sería Adriana Flores. Pero nosotros no vivimos en un país con una cosmovisión bíblica del matrimonio. Cuando yo le di mi nombre a mis hijos, lo que estoy diciéndole al mundo es que ellos son míos. Eso es lo que significa. Cuando nosotros los padres le damos nuestro nombre a nuestros hijos, le estamos diciendo al mundo, no se meta con ellos porque ellos son míos. Ellos me pertenecen a mí. Cuando ellos le dicen al mundo que ellos son Flores, le están diciendo al mundo que me tienen a mí por padre. No cualquier persona o no cualquier hombre puede llegar a ordenarles a ellos a hacer cosas. Ellos dicen, usted no es mi papá. Yo tengo un papá. Yo soy Diego Flores. Yo no tengo por qué obedecerle a usted. Tener el nombre de Dios escrito sobre nosotros significa que nosotros le pertenecemos a Dios. Eso es lo que significa. Que Dios es nuestro Padre, que nosotros le pertenecemos a Él, que somos suyos, que ya Satanás no tiene ningún poder paternal sobre nosotros, porque Dios nos ha redimido por medio de Cristo Jesús y nos ha traído ahora a su familia y Él ahora es nuestro Padre. Y es ahora a Él a quien nosotros obedecemos, no a Satanás. Eso es lo que significa tener el nombre de Dios escrito sobre nosotros. Esta es la primera y más grande bendición de haber sido adoptados por Dios. Ya no le pertenecemos a Satanás. Ya no estamos bajo su poder. Ahora le pertenecemos al Creador del universo. Ahora pensemos, ¿no es esto lo que hace una pareja cuando adopta un niño? Ellos no dejan al niño con los apellidos del padre anterior, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? No, le dan su apellido. ¿Por qué? Porque ellos son míos ahora. Ya no le pertenecen a los padres previos. Ellos me pertenecen a mí. Por eso yo les doy mis apellidos. Lo mismo sucede con nosotros. Los que hemos recibido esa gracia especial de Dios en el Evangelio. 2 Corintios 6, versículos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Esto es las palabras de Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, porque yo soy su Dios y usted es mi pueblo, por eso salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y dice, y seré para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso. Seréis hijos e hijas. Apocalipsis 3:12. A la iglesia en Filadelfia, ¿qué es lo que el Señor le dice? Al que venciere, es decir, al que persevere en la fe hasta el fin, en medio de un mundo malo, en medio de un mundo que nos quiere destruir, al que venciere hasta el fin, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Que es una columna, algo que está fijo ahí, que no se mueve. Nunca se moverán de ahí. Nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, Cristo está diciendo, ustedes le pertenecerán a Dios, a la ciudad de mi Dios. A mí me pertenecerán. ¿Por qué? Porque tienen el nombre de Dios escrito sobre ustedes. Tienen el nombre de la ciudad de Dios escrito sobre ustedes. Y tienen mi nombre, dice Cristo, escrito sobre ustedes. Dios, mis hermanos, nos ha hecho suyos. Ya no le pertenecemos al diablo para que le obedezcamos. Ya no le pertenecemos a este mundo tampoco para obedecerle, para seguirlo en sus concupiscencias. El mundo nos quiere destruir, el mundo nos quiere seducir, pero que entendamos que somos hijos de Dios, ya no le pertenecemos al mundo. Cristo nos sacó del mundo, Él nos eligió del mundo, y por eso ahora más bien el mundo debería odiarnos. Ahora le pertenecemos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Segunda bendición, recibir el espíritu de adopción. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa recibir el espíritu de adopción? Bueno, leamos Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículos 12 al 17. Romanos 8, 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, escuchen esto, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Escritura afirma que para que una verdad pueda ser establecida, se requiere al menos de 2 testigos. Bueno, por medio de la fe, el Señor no solo nos ha dado a entender a nosotros que somos hijos de Dios. Es decir, cuando alguien cree, el Señor le da por esa fe una seguridad de que ahora es hijo de Dios. Pero también, para que tengamos esa plena certeza de esa verdad, Dios nos ha dado a su Espíritu, al Espíritu de adopción. Y Él da también testimonio a nuestros corazones de que somos hijos de Dios. El creyente, hermano, no debe dudar. Él debe tener plena certeza. No solo porque Dios ha hecho una obra de gracia en nuestro corazón, sino también porque tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, diciéndonos, usted es hijo de Dios. Y si hijos, dice Pablo, también herederos. Eso lo veremos la semana próxima. Si hijos, también herederos. Ahora, ¿por qué podemos perder esa certeza? ¿Qué dice Pablo? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Usted sabe por qué alguien, un creyente verdadero, puede perder esa certeza de que él es un hijo de Dios? Por andar en pecado.
porque no anda siendo guiado por el Espíritu Santo. Él se está rebelando contra el Espíritu Santo en su corazón. Está viviendo en pecado. Y por eso puede perder esa certeza. Eso lo hemos visto nosotros entre nosotros. Hermanos que han perdido esa certeza, esa seguridad de salvación, porque están aferrados a algún pecado. Pero si nosotros andamos por el Espíritu va a dar testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Y esa es la bendición. No es una bendición tener el Espíritu Santo diciéndonos a nosotros: tú eres un hijo de Dios. Mira cómo estás viviendo. Mira el poder que yo te estoy dando para vivir tu vida obedientemente a Dios. Es una bendición. Tercera bendición: tener acceso al trono de la gracia con confianza. Por lo que nosotros leemos en Génesis, nosotros podemos sospechar que Adán no tenía acceso a Dios de una manera indiscriminada, ¿verdad? Es decir, probablemente Adán tenía acceso a Dios únicamente en momentos específicos. Dios iba a él, ¿verdad? Era cuando Adán podía tener acceso a Dios. Era cuando Dios le enseñaba a él y le hablaba por medio, le daba su palabra. Después del pecado de Adán, su acceso a Dios ya no era algo ocasional o cada semana. Eso es lo que yo creo. Dios iba a Adán cada semana, cada sábado, el último día de la semana, para enseñarle, para que Adán lo adorara ahí en el jardín del Edén. Pero después de que Adán peca, ya Adán no tiene ese acceso a Dios semanal. Ahora está totalmente bloqueado. Ya Adán no tiene acceso a Dios para nada. Y por eso fueron puestos 2 querubines ahí, para que no pudiera accesar al jardín del Edén, donde mora Dios, al templo de Dios, como vimos en Génesis. Por su pecado le fue prohibido el acceso a Dios. Lo mismo vemos en la vida de Israel. Por causa de su pecado, Israel no tenía un acceso a Dios libre. El acceso a Dios era restringido. Dios les permitió a Israel que su acceso a Él fuera exclusivamente una vez al año. Y por medio de un representante, el sumo sacerdote, y habiéndose él lavado primero, y habiéndole expiado sus pecados por un sacrificio. Si no, Israel no podía tener acceso a Dios. Dios le estaba enseñando a Israel que su acceso a Dios también estaba condicionado por causa de su pecado. ¿Recuerdan lo que le dijo Israel a Moisés después de que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés? Todo el pueblo observaba en Éxodo 20:18 el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Ellos no querían accesar a Dios. Esto es demasiado terrible. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. De parte era bueno de parte de Dios que restringir el acceso de Israel y del hombre a él, porque iba a morir. Dios es santo y nosotros no somos santos. Este acceso también está negado al pecador. Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecador no tiene acceso a Dios. Dios no lo escucha por sus pecados. Sin embargo, en el Evangelio, por la obra de Cristo en nuestro favor, el creyente ahora tiene libre acceso y con toda confianza al trono de la gracia. Libre acceso y con toda confianza al trono de la gracia. Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 22. Este es el argumento del autor de los Hebreos para mostrar la superioridad de Cristo sobre el sumo sacerdote judío. Muchos
de los creyentes, o no muchos, algunos de los creyentes de esta iglesia habían desertado, habían apostatado, habían preferido a la ley, la religión judía antes que el cristianismo, pensando que el sumo sacerdote y el templo eran superior a Cristo. Y todo el libro de Hebreos es un argumento en contra de ese pensamiento. Es un argumento a favor de la superioridad de Cristo y su obra en favor de su pueblo. Y esto es lo que dice el autor, Hebreos 10, 11 al 22. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Terminó su obra. Los otros están día tras día ministrando, haciendo sacrificios que no sirven para nada. Pero Cristo hizo un solo sacrificio, una vez para siempre. ¿Y qué hizo? Se sentó, porque su sacrificio sí fue perfecto. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y aquí está citando, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, Jeremías 31, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por lo que Cristo hizo, nuestros pecados han sido totalmente perdonados. Totalmente. Y ahora Dios ya no nos ve como pecadores, nos ve con la justicia de Cristo. Por lo que Él hizo. Y por eso podemos accesar a Dios libremente y con toda confianza. Ya hay perdón de pecados. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vean lo que dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo puede el creyente acercarse a Dios confiadamente? ¿Cuándo? Todos los días. Porque aquí dice para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Cuándo necesito yo eso? Todos los días. En Cristo Jesús, Dios nos ha dado la libertad de accesarlo a Él cuando así lo querramos. No en ocasiones, diariamente. A diferencia de Adán, a diferencia de Israel, a diferencia del incrédulo, por lo que Cristo hizo en su vida y en su muerte, habiéndonos justificado, habiéndonos santificado, habiendo sido Él el medio para nuestra adopción, el creyente ahora tiene libre acceso al trono de la gracia. Si usted no va al trono de Dios en oración a solicitar de su gracia, es culpa suya. Porque usted en Cristo tiene toda libertad. Y es culpa nuestra, es nuestra negligencia no ir a Dios todos los días a clamar por su gracia, a clamar por su misericordia.
Dios nos va a escuchar porque somos sus hijos. Él nos va a responder porque somos sus hijos. Puede que sea sí a nuestra petición, puede que sea no. Padre, aparta de mí esta copa. ¿Qué dijo el Padre? No. Vas a ir a la cruz. Vas a cumplir tu misión. Vas a salvar a mi pueblo para que yo los pueda adoptar como mis hijos. La respuesta de Dios a su hijo fue no. Muchas veces la respuesta de Dios a nuestras peticiones va a ser un no. Pero ¿en qué confiamos nosotros? En que Él es nuestro Padre, que Él es Dios, que Él es sabio. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe que eso que vamos a pedir no es lo que nosotros realmente necesitamos. Y el creyente dice, Padre, gracias por no darme eso que te pedí. Como dijo el Señor a sus discípulos en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Ven? ¿Por qué el Señor da lo que le pides los creyentes? ¿Cuál es lo que dice Jesús? Él es nuestro Padre. 4. Ser capacitados para clamar Abba Padre. Lo primero que debemos decir es que ese término Abba no significa papito. ¿Okay? Yo sé que algunos quizás hayan escuchado eso. Abba Padre significa papito Dios. Y hemos escuchado creyentes orarle a Dios así, papito Dios. Ir a Dios en oración llamándole papito es totalmente inapropiado. Él es Dios. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Si usted le llama a Dios Padre, conduzca su vida en temor. No irrespete jamás a Dios. No le falte el respeto. No lo trate como si fuera uno igual a usted. Él es Dios, pero es nuestro Padre. Poder llamar a Dios Padre debe hacernos a nosotros conducir nuestras vidas en temor delante de Él. Abba Padre literalmente significa querido Padre. Así es como debemos entenderlo, querido Padre. Joaquín Jeremías, un teólogo del Nuevo Testamento, dijo que Abba era un término cotidiano entre los judíos. Era algo que un hijo le llamaba a su papá Abba, que un adulto le llamaba a su papá Abba. Era un término cotidiano. Pero dijo él, ningún judío se hubiera atrevido a dirigirse a Dios de esa manera. Ningún judío. Pero fue el término que el Señor usó para enseñarle a sus discípulos cómo llamar a su Padre. Abba Padre. Pablo le dijo a los Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿qué dijo? Y decía, Abba Padre. Así es como Dios, como Jesús llamaba a su Padre, Abba Padre. Todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo que la adopción nos permite a nosotros los creyentes es tener la capacidad de poder dirigirnos a Dios como se dirige un niño a su padre, con toda confianza. Así es. Eso es lo que Jesús nos está enseñando con ese término Abba Padre. Esa es la capacitación que tenemos de poder acercarnos a Dios como se acerca un niño a su padre, con toda confianza. Mis hijos saben que tienen libre acceso a mí, que pueden llegarme a pedir lo que sea, con toda confianza, hablarme a mí, preguntarme cosas. ¿Por qué? Porque yo soy su Padre y los amo. Bueno, el creyente debe entender eso de Dios, que podemos acercarnos a Él con toda confianza, sin temor alguno. 5. Recibir compasión. Escuchen lo que dice el Salmo 103.
versículos 6 al 14. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ser hijos de Dios nos permite tener acceso a la compasión de Dios. Él sabe que somos hombres, que somos polvo, que somos débiles, que somos torpes, que somos tercos, que aún estamos en nuestra carne luchando contra nuestros pecados. Y en lugar de darnos lo que merecemos, Él se compadece de nosotros los que le tememos. ¿Y qué logra esa compasión de Dios en nuestras vidas? Nos transforma. Nos transforma, nos santifica. Trae a nuestras vidas la mano bondadosa de Dios, su cuidado. Lucas 7, versículo 11, dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. O sea, esta mujer estaba, si se le muere este hijo, esta mujer queda totalmente desprovista para el resto de su vida. Las viudas tenían una de las peores vidas posibles en el primer siglo. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Él sabía lo que le esperaba a esa mujer si ese niño se moría. ¿Qué hizo el Señor? Se compadeció de ella. Y vean lo que hizo la compasión de Dios en la vida de esta mujer. Y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. El Señor se compadeció de esta mujer. ¿Y qué llegó a la vida de esta mujer? La bendición de Dios. Su cuidado, su protección, su provisión. Lo mismo llega a nuestras vidas por ser hijos de Dios. Su compasión nos transforma, nos cambia, trae cosas buenas para nuestras vidas de parte de Dios. Terminemos con el sexto. Recibir protección. ¿Qué hace un padre por sus hijos? ¿Qué se espera que haga un padre por sus hijos? Bueno, que los proteja. Que esté ahí para cuidarlos de hombres malos que quieren hacerles daño. Que esté ahí para cuidarlos de amigos perversos, de malas amistades, de malas juntas. Que los cuide de andar viviendo en el error. Eso es lo que se espera de un padre. Si un padre no hace eso, es un mal padre. ¿O no? Por supuesto que sí. Porque son mis hijos. Dios me ha dado para cuidarlos. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros los creyentes por ser hijos de Dios. Ven el Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso es lo que es Dios para el creyente, para su hijo. Salmo 22:19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es mi Dios, Él es mi Padre. ¿A quién le voy a temer? ¿Qué puede traer temor a mi vida para que yo desfallezca si el Dios creador, el todopoderoso, el soberano del universo, el que gobierna todas las cosas, es mi Padre? Salmo 43, 2. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Es lo que dice el salmista ahí? Tú eres mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Si tú eres mi Padre. ¿A qué le hemos de temer? ¿Qué nos debe de preocupar, hermanos? ¿A qué le hemos de temer? ¿Por qué vamos a andar preocupados? Dios es nuestro Padre. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo. Nada nos va a pasar. Ni como individuos, ni como iglesia. Porque este Dios que se ha revelado a nosotros en Cristo Jesús, en su palabra, es nuestro Padre. Si mis hijos supieran que su papá puede destruir a cualquier hombre que se meta con ellos, ellos andarían así. Nadie me va a hacer nada, a nada le temo, porque sé quién es mi papá. Ese no soy yo. Pero ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Todopoderoso, el Dios infinitamente sabio, bueno, justo, santo, perfecto. A nada le debemos temer. Nada nos debe preocupar. La próxima semana entonces seguimos con las bendiciones. Terminaremos con el propósito de la adopción y con algunas marcas de ser un hijo de Dios. Que el Señor les bendiga.